Debéis saber que a todo recién nacido se les realiza unos procedimientos generales de reanimación, que consisten en ponerlos bajo una fuente de calor y secar las secreciones cutáneas, para conservar así la homeostasis térmica. Asimismo, se procede a la aspiración de secreciones nasofaringias mediante la sonda nasogástrica. Después, se puede realizar una reanimación específica solo si la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de un límite prefijado. En primer lugar, debéis recordar que la causa más frecuente en países desarrollados de parálisis cerebral es la hipoxia neonatal. Dentro de las principales causas, distinguiremos la que afecta predominantemente a los pretérmino, la hemorragia de matriz germinal, y la que afecta a los neonatos a término, la encefalopatía hipóxico-isquémica. La clínica de la hemorragia será brusca, mientras que la encefalopatía se presenta de forma más larvada. La hemorragia os lo van a contar con el signo típico de fontanelas a tensión y generalmente un hematocrito disminuido para la edad del paciente. Se debe realizar una eco transfontanelar que clasificará la hemorragia germinal en distintos estadios en función de su extensión. Debéis recordar que la hemorragia de la matriz germinal puede dejar focos de leucomalacia periventricular. La encefalopatía hipóxico-isquémica es la causa más frecuente de convulsión en el neonato y, como sabéis, se trata con diazepam de forma preferente y, en casos más resistentes, con fenitoína. Ante un recién nacido enfermo, tendremos que distinguir los signos no localizadores de la etiología subyacente de los que sí nos van a localizar la causa de esa enfermedad. Dentro de los signos no localizadores se encuentran el color, es decir, si se encuentra cianótico o enrojecido, la actitud del paciente, ya que generalmente va a estar irritable y llorando, y la dificultad respiratoria, que se mide mediante el test de Silberman y que podéis recordar con la regla mnemotécnica que aparece en la imagen. Diré que atleti. Con el test de Silberman se valoran distintos parámetros para valorar la dificultad respiratoria que presenta el neonato, entre ellas la disociación tóraco-abdominal, es decir, si el paciente muestra un predominio de respiración abdominal, la retracción sifoidea, el quejido respiratorio, la intensidad del aleteo nasal y la forma de tiraje. A diferencia del test de Apgar, que cuanto más bajo peor, aquí el test de Silberman, cuanto más alto peor. Dentro de los signos que sí nos van a localizar la patología subyacente se encuentran fontanela abombada. Nos localizará la patología a nivel intracraneal. Recordar que si nos cuentan un hematocrito bajo, deberemos pensar en una hemorragia cerebral, mientras que si nos cuentan leucocitosis con neutrofilia, es decir, signos de infección activa, deberemos pensar en un proceso meningio infeccioso, es decir, en una meningitis. Asimismo, si mediante la placa de tórax, la auscultación o la clínica vemos que se orienta hacia una patología respiratoria, la causa más probable estará localizada en el aparato respiratorio. Finalmente, como signos localizadores de patología digestiva, se encontrarán las deposiciones diarreicas y la distensión abdominal. Un dato muy útil para contestar de forma correcta las preguntas de patología respiratoria del recién nacido es fijarse en la edad gestacional. La enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1 es característica de los recién nacidos pretérmino. En sus complicaciones veremos el ductus arterioso persistente antes del primer mes y la displasia broncopulmonar después del primer mes. Asimismo, la taquipnea transitoria del recién nacido o síndrome de distrés respiratorio tipo 2 se verá en recién nacidos a término o casi a término. Sin embargo, el síndrome de aspiración meconial
se produce en recién nacidos postérmino. Los datos del enunciado clave para orientar a enfermedad de membrana hialina ante una patología neonatal respiratoria son recién nacidos pretérmino, hijos de madre diabética y embarazos gemelares. Clínicamente os van a contar a un neonato con dificultad respiratoria precoz e intensa, generalmente de aparición en el tercer día. En la radiografía de tórax veremos un patrón reticular y aquí viene la palabra clave, con broncograma aéreo. A nivel gasométrico vamos a observar una insuficiencia respiratoria global, que incluso puede cursar con acidosis respiratoria. Responde solo parcialmente a oxigenoterapia. Y en cuanto al tratamiento deberemos realizar soporte respiratorio general y, como medidas específicas, la administración de surfactante endotraqueal, que recordar que aumenta la supervivencia en la enfermedad de membrana hialina, pero no disminuye la complicación a largo plazo de desarrollo de displasia broncopulmonar. Asimismo, es aconsejable administrar antibióticos asociando gentamicina y ampicilina hasta comprobar que los cultivos son negativos. La forma de prevenir la enfermedad de membrana hialina puede ser mediante la administración a la embarazada de dexametasona previo al nacimiento o mediante la administración de surfactante endotraqueal en pacientes en neonatos muy prematuros, menores de las 28 semanas. Como complicaciones de esta patología a largo plazo pueden verse ductus arterioso persistente, displasia broncopulmonar, retinopatía por oxigenoterapia a largo plazo y extravasación aérea. El ductus arterioso persistente os lo van a poner como un neonato que se está recuperando de enfermedad de membrana hialina, generalmente a partir del tercer día. Fisiopatológicamente se produce porque la intensa hipoxia a la que están sometidos estos pacientes provocan una vasoconstricción de la circulación pulmonar y de manera retrógrada una hipertensión en la arteria pulmonar que mantendrá el ductus permeable. Por lo tanto, se produce un shunt y esta patología típicamente no va a responder con oxigenoterapia de alto flujo. Clínicamente debéis sospecharlo si os cuentan neonato con pulsos saltones y el típico soplo paraesternal sistólico continuo en maquinaria o de Gibson. El tratamiento se basará en conseguir un balance adecuado de fluidos y diuréticos, es decir, en el tratamiento de una posible insuficiencia cardíaca que este neonato pudiese desarrollar, y en el cierre del ductus con indometacina si no hubiese contraindicación para la misma, como pudiese ser plaquetopenia, insuficiencia renal o hemorragia activa. La displasia broncopulmonar os la van a contar como un neonato que ha sufrido enfermedad de membrana hialina y que sigue necesitando oxigenoterapia al mes. Se ha descrito el síndrome de Wilson-Miquiti, que se basa exactamente en lo mismo, pero sin el antecedente previo de enfermedad de membrana hialina. Fisiopatológicamente se produce por la propia iatrogenia que ocasiona la oxigenoterapia de larga evolución en estos pacientes. Clínicamente, lo dicho anteriormente, un neonato que al mes sigue necesitando el oxígeno. Y en la radiografía de tórax os van a contar la palabra clave, patrón en esponja. Clínicamente van a responder de manera espectacular a la oxigenoterapia y por lo tanto el tratamiento se basará en soporte respiratorio con oxigenoterapia e incluso ventilación mecánica. No deberemos administrar fluidoterapia y beta-2 agonistas más menos dexametasona. Recordar que en el caso de que se requiriesen corticoides, estos no aumentan el riesgo de infección subyacente. El pronóstico de esta patología
es extraordinario, ya que generalmente se normaliza sin secuelas en los 2 primeros años. Dentro de los factores de peor pronóstico que pueden conllevar más mortalidad en estos neonatos sería el desarrollo secundario de una bronquiolitis obliterante o patología cardiovascular. Dentro de los antecedentes que os van a contar en el recién nacido con taquipnea transitoria del recién nacido es edad gestacional a término y un parto, ya sea vaginal o por cesárea, rápido, es decir, que no le dé tiempo al neonato a realizar una compresión abdominal y torácica adecuada y, por lo tanto, que acumule líquido y secreciones. Por lo tanto, fisiopatológicamente se considera un trastorno meramente adaptativo. En cuanto a la clínica, debéis sospecharlo ante una insuficiencia respiratoria en un neonato leve o moderada y generalmente de manera precoz tras el parto. La auscultación va a ser normal y tiene una extraordinaria respuesta a la oxigenoterapia. En la radiografía de tórax, la palabra clave será líquido. El tratamiento se basa en la administración de oxigenoterapia hasta la resolución, que generalmente es muy temprana, a los 2 o 3 días, y el pronóstico es muy favorable. El síndrome de aspiración meconial os lo van a poner en el contexto de un postérmino con sufrimiento fetal, o como se llama ahora, pérdida del bienestar fetal. Fisiopatológicamente radica en la existencia de un sufrimiento fetal subyacente, que provocaría un aumento del peristaltismo intestinal y, como consecuencia, una aspiración de las secreciones, que provocarían a nivel distal una neumonitis química que puede sobreinfectarse por E. coli y, por mecanismo de obstrucción valvular, una hiperinsuflación. Clínicamente estará en el contexto, como he dicho, de sufrimiento fetal y una dificultad respiratoria precoz y muy intensa. Asimismo, se podrán ver sus complicaciones, como son extravasación aérea, dando neumotórax, neumomediastino o enfisema subcutáneo. En la radiografía de tórax, la palabra clave serán infiltrados algodonosos y, gasométricamente, tendrá un patrón semejante a la enfermedad de membrana hialina, con una insuficiencia respiratoria global, incluso con desarrollo de acidosis respiratoria. La respuesta al oxígeno es parcial. El tratamiento se basará en soporte respiratorio, antibióticos para impedir esa sobreinfección y la administración de surfactante. Y como prevención se realiza la aspiración orofaringia y traqueal de secreciones antes de la primera respiración. Como complicaciones, extravasación de aire, hipertensión pulmonar y persistencia de la circulación fetal debido a esa intensa hipoxia que provocaría una vasoconstricción de la circulación pulmonar a largo plazo. Los trastornos de eliminación del meconio son el tapón meconial, que se define como la no existencia de heces después de las primeras 48 horas del nacimiento. En la radiografía abdominal veremos contenido fecaloideo en forma de burbujas. Esta patología aparece típicamente en pretérminos, hipoplasia de colon izquierdo asociado a hijos de madre diabética, enfermedad de Hirschsprung, fibrosis quística, toma de sulfato de magnesio en pacientes con preeclampsia o opiáceos y en el hipotiroidismo congénito. Su tratamiento se basaría primero en la estimulación rectal y a continuación los enemas de suero salino fisiológico o gastrofín. En el hilio meconial ya asociaría obstrucción intestinal
y por lo tanto en la radiografía de abdomen veremos distensión de las asas abdominales y aquí ya directamente se requiere tratamiento con enema en solución hiperosmolar. Clínicamente os lo van a poner como un recién nacido enfermo, es decir, sin signos localizadores, pero al tratarse de una patología abdominal lo debéis asociar con distensión abdominal, masas lineales en el abdomen y vómitos biliosos. Finalmente, si el enema no consigue resolver el ilio, deberá procederse a la cirugía. La peritonitis meconial, si se produce intraútero, no requiere tratamiento y se evidencia como calcificaciones en el peritoneo. Sin embargo, la peritonitis meconial posparto lo vamos a drenar y radiográficamente se va a expresar como un neumoperitoneo. Es típica de la enteritis necrotizante que os lo pongan en el contexto de un recién nacido pretérmino con ventilación mecánica. Asimismo, os lo pueden poner en el contexto, por ejemplo, de una policitemia u otras patologías que asocien hipoxia, ya que el factor fisiopatológico determinante del cuadro es una isquemia intestinal, con el riesgo que ello supone de infección secundaria y desencadenante de una sepsis de origen digestiva. Clínicamente las palabras claves son distensión abdominal y diarrea sanguinolenta. Podéis pulsar en el icono cámara asociado a la radiografía de abdomen para ver la imagen típica de este cuadro. En estadios precoces veremos una distribución anómala del gas, edema de asa fija o incluso neumatosis, que es el signo más típico y que ya implica un estadio intermedio. Como signos finales que indican que la patología ya está avanzada, veremos neumoperitoneo, que implica perforación de víscera hueca, y como signo más ominoso, el gas en la aorta. El tratamiento será, en primer lugar, dieta absoluta con sonda nasogástrica y sueros intravenosos. Administración de antibiótico con la asociación de ampicilina más gentamicina, para impedir esa infección secundaria que conllevaría el desarrollo de sepsis. Y en un tercer lugar, acudiríamos a la cirugía en casos de malestar general con afectación extensa y fracaso de un drenaje de 72 horas, o la existencia de una sepsis ya establecida o perforación, lo cual se vería evidenciado con gas en la aorta o neumoperitoneo. Dentro de las complicaciones que se pueden desarrollar se encuentran el intestino corto, que a diferencia de otros síndromes de intestino corto, este es de buen pronóstico, ya que al ocurrir en edades tan precoces, el intestino puede hipertrofiarse y no dejar tantas secuelas. Y típicamente la estenosis intestinal, que os lo van a poner en el contexto de patologías del pretérmino, es decir, enfermedad de membrana hialina, ictericia del pretérmino, etc., junto con cuadros suboclusivos de dolor cólico abdominal. Otra forma de clasificar la ictericia es en función de la hiperbilirrubinemia que predomine, ya que esto es muy intuitivo para poder valorar la etiología subyacente. Aumento de bilirrubina indirecta o no conjugada o no en la orina, es decir, no va a dar coluria, hiperbilirrubinemia mixta o aumento de la bilirrubina directa. El aumento de la bilirrubina indirecta lo vamos a ver en situaciones de hemólisis o en trastornos de la conjugación hepática, ya sea por inmadurez neonatal, por un déficit en la circulación enterohepática y por un déficit de la glucuronil-transferasa, ya sea congénito como en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o adquirido como en el hipotiroidismo, la hipoxia o en la lactancia materna. La hiperbilirrubinemia mixta se ve en el síndrome de Rotor y de Dubin-Johnson.
el aumento de la bilirrubina directa, o lo que es lo mismo, situación de colestasis, lo vamos a ver en causas de colestasis extrahepática o colestasis intrahepática. Algunas causas de obstrucción extrahepática serían el quiste de colédoco y la atresia de vías biliares, que como sabéis es la patología hepática neonatal que más frecuentemente requiere un trasplante hepático. Dentro de las causas de colestasis intrahepática subdividimos en aquellas sin obstrucción, en aquellas con una obstrucción evidenciable y en aquellas que asocian además citolisis. Causas de colestasis intrahepática sin una obstrucción de vías biliares intrahepáticas evidenciable son la infección o sepsis, la hepatitis neonatal idiopática, que es la causa más frecuente de este grupo, el déficit de alfa-1 antitripsina, que recordar que en la anatomía patológica os pueden contar acúmulos PAS positivos, o patologías de depósito como puedan ser la fibrosis quística, la enfermedad de Gaucher o la enfermedad de Wilson. Dentro de las causas de colestasis intrahepática con obstrucción de vía biliar evidenciable, destaca como más frecuente la enfermedad de Alaguille y, de manera secundaria, la enfermedad de Caroli, que recordar que es un factor de riesgo para el desarrollo de colangiocarcinoma en un futuro. Dentro de las causas de colestasis intrahepática que además asocian citolisis y, por lo tanto, un probable incremento de las transaminasas, estarían las hepatitis, generalmente por depósito, como son la tirosinosis y la galactosemia. La incompatibilidad RH materno-fetal se produce en mujeres RH negativas y feto RH positivo. Sin embargo, lo que a continuación voy a explicar debéis aplicarlo siempre que se desconozca el RH fetal, ya sea porque no se haya hecho la determinación del RH al padre o porque directamente el padre sea desconocido. Por el motivo que sea, si no sabemos el grupo y el RH fetal, deberemos tomarlo como si se tratase de un feto RH positivo, ya que siempre cabría la posibilidad de que no lo hubiésemos podido detectar. RH positivo significa que los hematíes tienen un antígeno D en la membrana, mientras que RH negativo significaría que los hematíes no tienen ese antígeno D en la membrana y, por lo tanto, ante un contacto primario de los hematíes fetales en la madre, esta provocaría una respuesta inmune primaria, ya que los identificaría como extraños y por lo tanto se defendería frente a ellos, fundamentalmente de bajo título y del tipo IgM. Es decir, la madre, ante el contacto de esos hematíes extraños con el antígeno D, va a provocar una respuesta inmune primaria con anticuerpos IgM anti-D. Para nosotros poder evidenciar si la madre está sensibilizada, es decir, si ha habido contacto entre hematíes fetales y la madre, realizaremos el test de Coombs indirecto. Para que no se os olvide de ahora en adelante, todo lo indirecto lo vamos a medir en la madre, ya que, como su propio nombre indica, va a detectar anticuerpos que los produce la madre. Por lo tanto, realizaremos un test de Coombs indirecto siempre a la madre y un test de Coombs directo para detectar ya hematíes siempre al feto. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿está la madre sensibilizada? Es decir, ¿cómo es el Coombs indirecto? Si es positivo, es decir, si la madre está sensibilizada, solo nos quedaría realizar un control gestacional para evidenciar una posible complicación de dicha incompatibilidad. De tal manera que con la ecografía gestacional periódica valoraríamos si el feto está ok, de manera que se repetirían cada cierto tiempo, o si ha habido afectación fetal. La afectación fetal se puede evidenciar como un aumento del flujo en la arteria cerebral media, que traduciría la existencia de anemia, o mediante edema,
que en el feto se denomina hidros. Si esto se produce por encima de las 34 semanas de edad gestacional, realizaremos extracción fetal inmediata, mientras que si esta afectación fetal la evidenciamos antes de las 34 semanas, realizaremos transfusión de hematíes ceronegativos y dexametasona para la maduración pulmonar. Asimismo, si en el test de Coombs da negativo, es decir, si no se detectan esos anticuerpos o lo que es lo mismo, si la madre no está sensibilizada frente a los hematíes fetales, es decir, no ha habido contacto, sí que realizaremos profilaxis frente a un posible contacto futuro. Esto se realiza con inmunoglobulina M anti-D, muy importante que sea del subtipo M, ya que si damos G provocaríamos que pudiese pasar de la madre al feto y por lo tanto provocar lo que precisamente estamos intentando evitar, una hemólisis de los hematíes fetales. Esta inmunoglobulina M anti-D se da en las 28-32 semanas y después del parto, antes de las 72 horas, si se comprueba que el RH fetal es positivo. Asimismo, debéis recordar que también se realizará profilaxis en mujeres no sensibilizadas cuando exista riesgo de transfusión fetomaterna, en situaciones de aborto, maniobras invasivas o si tenemos que finalizar un embarazo ectópico. Ante contactos secundarios ya se produciría una respuesta inmune materna secundaria, esto es, de alto título y con inmunoglobulina G, que ya sí que podría atravesar la membrana placentaria provocando la destrucción de los hematíes fetales, que se traduciría en una anemia hemolítica, ictericia y complicaciones cardíacas, fundamentalmente hidros y hepatoesplenomegalia. De la incompatibilidad AB0 debéis recordar que es más frecuente y menos grave que la incompatibilidad RH y que se produce en el primer contacto, es decir, en el primer recién nacido, lo cual se debe a que existen anticuerpos preformados contra los antígenos de los que carecemos. Sin embargo, recordar que en la incompatibilidad RH debe existir una sensibilización previa y por lo tanto se producirá en el segundo contacto. La sensibilización previa puede ser por un primer embarazo o por situaciones que pongan en contacto la circulación materna con la fetal, como por ejemplo son maniobras invasivas, aborto o embarazos ectópicos. Para determinar esta incompatibilidad AB0 podemos hacer el test de Coombs indirecto a la madre para determinar la existencia de anticuerpos preformados o el test de Coombs directo al feto para determinar directamente los hematíes. Llamaros la atención que el test de Coombs directo puede ser positivo o negativo, aun existiendo una incompatibilidad AB0. En la enfermedad hemorrágica del recién nacido os van a contar el antecedente, generalmente, de una madre epiléptica que está tomando fenitoína o equivalentes. Y clínicamente el recién nacido presentará hemorragias, típicamente sangrado por el cordón umbilical. El tratamiento se basa en la administración de vitamina K intramuscular, aun habiendo realizado profilaxis previa con la misma. La colestasis produce un aumento de la bilirrubina conjugada. Generalmente se define como un aumento de la bilirrubina conjugada por encima del 20% de la bilirrubina total. Clínicamente os lo van a poner con la tríada de ictericia, coluria y apolia, y además déficit de vitaminas liposolubles, en cuyo caso será necesario el suplemento de las mismas. La clínica por déficit de vitaminas solubles es la siguiente. Déficit de vitamina A provoca hemeralopia o ceguera nocturna y serosis cutánea. La clínica por déficit de vitamina D provoca raquitismo. El déficit de vitamina E debéis recordarlo con la tríada D, retinopatía, hemólisis y ataxia. Recordar que en neuro
es muy importante descartar un posible déficit de vitamina E subyacente cuando intentemos diagnosticar al paciente de ataxia de Friedreich, el cual es un diagnóstico de exclusión. El déficit de vitamina K provoca hemorragia. Debéis recordar que la anemia hemolítica es la más frecuente en los primeros días después del nacimiento. Después lo será la anemia ferropénica. Podéis pulsar al icono cámara y recordar las cifras que definen la anemia en función del estadio y la edad gestacional. Clínicamente os lo pueden poner como simplemente palidez cutánea mucosa hasta un fallo cardíaco. En el pretérmino típicamente se manifiesta con taquicardia y no asocia clínica respiratoria. El tratamiento será el etiológico en función de la causa subyacente y en la anemia fisiológica del pretérmino saber que se puede prevenir mediante la administración de sulfato ferroso en grandes prematuros por debajo de las 28 semanas de edad gestacional, con administración de EPO y hierro o incluso la transfusión. La policitemia se define como un hematocrito por encima o al menos del 65%, nunca en sangre capilar. En cuanto a la etiología, ponerlo en el contexto de síndromes hipóxicos y, de manera más específica, en los hijos de madre diabética. Otras causas raras pueden ser las trisomías, como el síndrome de Down, trastornos tiroideos o genéticos, como el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que asocia macroglosía. De ahí el dibujo de la lengua. Clínicamente lo más frecuente es que sea asintomático, pero también puede causar temblor. Ojo, aquí debemos hacer el diagnóstico diferencial con trastornos hidroelectrolíticos como pueda ser la hipocalcemia o la hipoglucemia neonatal, típica del hijo de madre diabética, que también asocia temblor. También nos lo pueden poner con clínica respiratoria y con ictericia. El tratamiento se basará en la exsanguinotransfusión hasta conseguir un hematocrito del 50% a través de la vena umbilical. Del hipotiroidismo congénito quiero recordaros que el tratamiento debe de ser inmediato si se evidencia en el screening de patologías metabólicas una TSH por encima de 50. Podéis pulsar al icono cámara para ver la clínica y el screening de esta patología. La hipocalcemia se define con un calcio total por debajo de 7 o un calcio iónico por debajo de 3,5. Y para determinar las causas las dividiremos en precoces o de aparición previa a los 3 primeros días o tardías, por de encima de los 3 primeros días. Las causas de hipocalcemia tardía pueden ser muy diversas, pero quiero resaltaros dos. La más frecuente, una alimentación rica en fosfato que secuestraría de manera secundaria el calcio, provocando dicha hipocalcemia, y la hipomagnesemia, debido a que es muy preguntado en el MIR. Y la forma de preguntarlo es la siguiente: una hipocalcemia resistente a tratamiento con calcio. En este contexto sospecharemos hipomagnesemia y sus causas más frecuentes son recién nacidos de madres diabéticas,
pretérminos o pacientes en los que se les ha realizado exsanguinotransfusión. El tratamiento será inyección de magnesio. Dentro de las causas fetales de hipocalcemia precoz veremos policitemias, síndrome de DiGeorge o el propio recién nacido pretérmino. Dentro de las causas maternas destacan la diabetes y el hiperparatiroidismo. Podéis pinchar en el icono cámara para ver las infecciones congénitas más frecuentes. Sin embargo, todavía creo más imprescindible que pinchéis en el icono cámara asociado al dibujo a recordar, debido a que se pone un cuadro con las patologías y los hallazgos característicos que os van a poner típicamente en casi cualquier enunciado referente a una infección congénita neonatal, con reglas mnemotécnicas que os podrán facilitar el estudio. Debéis sospechar una infección congénita cuando os cuenten un recién nacido con CIR tipo 1, con citopenias, anemia, plaquetopenia e incluso leucopenia, con adenopatías y con hepatoesplenomegalia. Esta clínica os orienta a infección congénita, pero no os va a ayudar a discriminar en cuanto a la etiología subyacente y, por lo tanto, va a aparecer de manera general en cualquier síndrome de infección congénita. En cuanto a los hallazgos serológicos, os van a contar una IgM específica para el germen en cuestión, una IgG que se mantiene estable o incluso que crece con el tiempo y hallazgos microbiológicos específicos, como por ejemplo un cultivo o hemocultivo positivo para tal germen. Sin embargo, para orientar el diagnóstico etiológico ante una infección congénita, debéis recordar los hallazgos típicos o más característicos de cada una de las infecciones que podéis recordar pinchando al icono cámara de la imagen a recordar. La clínica por abstinencia a opiáceos aparecerá, si es por heroína, en 24-48 horas, mientras que si es en mujeres en tratamiento con metadona aparecerá más tarde y es frecuente que presenten convulsión. El recién nacido va a experimentar un síndrome de excitación como rebote a esa abstinencia a opiáceos y típicamente os van a contar rinorrea. Rinorrea es un signo importante en el recién nacido y para el MIR solo pueden ser 3 patologías: abstinencia a opiáceos,
atresia de Coanas o sífilis congénita. Debéis recordar que la abstinencia a opiáceos no asocia más frecuentemente malformaciones congénitas y también que tiene menos riesgo de desarrollo de enfermedad de membrana hialina, debido a que al estrés al que están sometidos estos fetos intraútero provocarán una maduración pulmonar de manera más precoz que el resto. El tratamiento podemos elegir entre fenobarbital, que es el tratamiento clásico, o actualmente de elección la morfina. Y recordar, muy importante, ya que siempre intentan confundirnos con esto, que la naloxona intratraqueal se da en la intoxicación por opiáceos, no en la abstinencia. Si decíamos que los opiáceos no asociaban malformaciones, la ingesta de cocaína durante el embarazo sí que ha demostrado asociarse a un mayor riesgo de malformaciones fetales. Asimismo, también provocan un parto pretérmino y otras patologías. El síndrome alcohólico fetal debéis recordarlo en el contexto de un cuadro malformativo, donde la más frecuente es la hipertrofia septal asimétrica. Podéis recordar la fascia típica de este síndrome pulsando el icono cámara.